A todos, bienvenidos a su clase de biofísica. El día de hoy, entonces, vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos que dice así. Los alambres de cobre tienen áreas transversales iguales y longitudes de 2 y 0.5 metros. Ambas, 2 y 0.5 están representadas en unidades de metro, respectivamente. ¿Cuál es la razón de la corriente en el alambre más corto con respecto a la corriente, con respecto a la de la corriente en el más largo? Si están conectados a la misma fuente de energía, la misma fuente de potencia. Ese es el inciso A. Inciso B. Si se desea que los dos alambres conduzcan la misma corriente, ¿cuál tendría que ser la razón de sus áreas transversales? De su respuesta como una razón del alambre más, de su respuesta como una razón del alambre más largo al más corto. Ok, ok, listo. Eso es importante. Entonces, bien, vamos a tomar los datos. Son dos cables de cobre. Disculpen, disculpen un momento. Ok. Bien, mientras arreglo aquí, les voy a ir comentando cómo se resuelve este problema. Entonces, aquí tenemos que analizar el problema desde el punto de vista de resistencia en función de la resistividad. Con la ecuación, con la definición de la resistencia, ¿verdad? En función de la resistividad, el área transversal del cable y la longitud del cable. Luego, cuando nos piden a nosotros una razón es una fracción, ¿sí? O, dicho de otra forma, es una división. Y entonces, esa división, pues acá en el inciso A nos dicen que lo vamos a hacer la corriente del cable corto entre la corriente del cable largo. Todo eso es lo que está pidiendo es una razón del cable corto entre el cable largo. Bien, vamos a agarrar los datos. Vamos a hablar de la longitud del cable corto. Es de 0.5 metros. La longitud del cable largo, le vamos a llamar LL, es de 2 metros. 2 metros. Ambos cables son de cobre. Es decir, que la resistividad del cable largo es igual a la resistividad del cable corto. En el inciso A dice que las áreas transversales son la misma. Entonces, el área del cable largo es igual al área del cable corto. Y entonces, vamos a calcular entonces nosotros la relación de corrientes. Estos serían los datos para el inciso A. Inciso A, relación de corrientes. Corriente del cable corto entre corriente del cable largo. A ver. Ok.
Entonces, sí, lo otro, olvidaba. Ambos cables son de cobre, entonces aquí vean, eso lo dice el enunciado. Áreas transversales iguales, eso también lo dice el enunciado. Y están conectados a la misma fuente, en este caso, a la misma fuente de energía. Entonces, también el voltaje será el mismo. Vamos a partir de la definición de corriente para cada uno de ellos. La definición de corriente utilizando la ley de Ohm. Vamos a utilizar la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice que la corriente es el voltaje dividido entre el valor de la resistencia. Entonces acá la corriente del cable corto será el voltaje dividido entre la resistencia del cable corto. Y la corriente en el cable largo será el voltaje dividido entre la resistencia del cable largo. Para simplificar esto, ustedes en matemática han visto pues una manera de hacerlo conocida como la operación oreja, porque las líneas en color rojo pues hacen la similitud de una oreja. Dicho de manera formal, usted debe recordar que la división de fracciones se resuelve haciendo la multiplicación en cruz. Lo voy a colocar solo para que quede claro por qué se hace de esa manera. Esa división de fracciones es el voltaje dividido entre la resistencia del cable corto entre el voltaje dividido entre la resistencia del cable largo. Entonces aquí es fácil ver la multiplicación en cruz. Para ambos casos, el resultado debe ser el siguiente. El voltaje por la resistencia del cable largo dividido entre el voltaje por la resistencia del cable corto. Como el voltaje es igual, al hacer la división, eso es 1, y solamente nos queda que la relación de corrientes se puede encontrar a partir de la relación de resistencias eléctricas. Entonces, luego, aquí conviene, ¿verdad?, utilizar la definición de resistencia, recordando que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido entre el área transversal. Sí. Luego, sustituimos en ambas resistencias. Y entonces la resistencia larga del cable largo es la resistividad por la longitud del cable largo entre el área transversal del cable largo, dividido entre la resistividad del cable corto, la longitud del cable corto, entre el área
transversal del cable corto. De nuevo, acá se puede ver que tenemos que hacer la misma operación nuevamente. Y esto va a resultar la resistividad multiplicada por la longitud del cable largo, multiplicado por el área transversal. En el denominador tendremos el área transversal multiplicado por la resistividad multiplicada por la longitud del cable corto. Vean que el cable es de cobre, ambos cables son de cobre, por lo tanto la resistividad es la misma en ambos y se cancela. El área también es igual. Vamos a ver, si acá podríamos decir que esta de arriba era el área del cable largo, esta de abajo el área del cable corto. Entonces la que queda abajo es el área del cable largo, la que queda arriba es el área del cable corto. Ahí sí. En este caso son iguales, así que también se van a cancelar. Se van a cancelar. Y entonces la relación de corrientes es la longitud del cable largo entre la longitud del cable corto. Esa sería entonces la razón, perdón, de las corrientes. Colocado en números, dijimos que la longitud del cable largo es de 2 metros. Y la longitud del cable corto es de 0.5. Y entonces dividimos 2 entre 0.5. Y el resultado que nos da es 4. Por favor, confirmen el resultado siempre. Y entonces el resultado nos dio 4. Es decir, la relación de corrientes entre el cable corto y el cable largo es de 4 veces. ¿Qué quiere decir? Que la corriente en el cable corto es 4 veces más grande que la corriente en el cable largo. Esa es la interpretación de este resultado. La corriente del cable corto es 4 veces mayor, 4 veces mayor que la corriente del cable largo. Esa sería entonces la respuesta del inciso A. Vamos ahora al inciso B. En el inciso B dice, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la razón de áreas transversales si yo quiero que ambos cables conduzcan la misma corriente? Y dice acá que esta vez hay que dar la respuesta como una razón del cable largo entre cable corto. La razón del cable más largo al más corto. A diferencia de antes, que a mí me habían dicho que querían la razón del cable corto con respecto al largo. Entonces, en el inciso B, lo que están diciendo es, o lo que quieren decir, es que quieren encontrar la razón de áreas transversales que produzca que la corriente del cable largo dividida entre la corriente del cable corto sean iguales, es decir, que esta relación de aquí, corriente del cable largo entre corriente del cable corto, sea igual a 1. Eso es lo que quieren decir. En este caso se da entonces que la
corriente del cable largo es igual a la corriente del cable corto. Esa sería entonces la relación. Nosotros vamos a tener que hacer nuevamente el mismo procedimiento. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento hasta llegar. Ok, bueno, lo vamos a hacer despacio. De nuevo, vean que corriente del cable largo dividido entre corriente del cable corto es igual al voltaje, perdón, ahí sí, es igual al voltaje entre la resistencia del cable largo dividido entre el voltaje entre la resistencia del cable corto. Nuevamente, operación oreja. Y entonces vean que tengo casi lo mismo que tenía en el inciso A. Casi lo mismo que tenía en el inciso A, con la diferencia de que ahora arriba no me va a quedar la resistencia del cable, a ver, del cable largo, sino que me va a quedar la resistencia del cable corto. Voltaje, resistencia, cable corto, dividido entre voltaje por resistencia del cable largo. Nuevamente, ambos cables están conectados a la misma fuente de energía, a la misma fuente de potencia, y entonces me queda la relación de resistencias, ¿verdad? RC sobre RL. Yo tengo ya calculado eso aquí arriba. Aquí arriba, yo lo que tengo es RL sobre RC. Entonces, yo podría usar este mismo resultado, solo que dado vuelta, ¿verdad? Es decir, RL sobre RC es esto de acá. Si yo le doy vuelta a la fracción, es decir, pongo el denominador en el numerador y el numerador en el denominador, pues yo obtengo RC sobre RL. Bueno, RC sobre RL, que es el que yo estoy buscando acá. Pero eso es para ahorrarse algo de tiempo en el examen. Nosotros aquí lo vamos a hacer a pie. Entonces, la definición de la resistencia nuevamente es la resistividad por la longitud, en este caso, longitud del cable corto, dividido entre el área transversal del cable corto. Dividido todo esto entre la resistividad, longitud del cable largo, dividido entre el área transversal del cable largo. Nuevamente aplicamos la operación. Y al de aplicar la operación yo obtengo lo siguiente. En el numerador me va a quedar resistividad, longitud del cable corto, multiplicado por el área del cable largo. En el denominador me va a quedar el área del cable corto por la resistividad por la longitud del cable largo. Y entonces aquí nuevamente, como el cable es del mismo material, en ambos casos es cable de cobre, la resistividad del material se cancela. Y yo sé que esto debe ser igual a 1, ¿sí? Y yo lo que necesito encontrar es la relación de áreas. Entonces, yo puedo mandar la longitud del cable largo
La longitud del cable largo yo la puedo mandar a multiplicar y la longitud del cable corto yo la puedo mandar a dividir. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Segundo. Ok. Entonces, yo sé que eso debe ser igual a 1 porque las corrientes deben ser iguales. Entonces, segundo. Ok. Esto debe ser igual a, o mejor dicho, esto nos lleva a lo siguiente. Que el área del cable largo dividido entre el área del cable corto es igual a la longitud del cable largo dividido entre la longitud del cable corto. Del cable largo dividido entre la longitud del cable corto. Nuevamente, yo ya conozco los valores, la longitud del cable largo que es 2, la longitud del cable corto que es 0.5 y el resultado que finalmente será nuevamente 4. Es decir, es decir, yo necesito, yo necesito que el área del cable, largo, a ver, vamos a interpretar este resultado. Yo necesito que el área del cable largo sea 4 veces más grande que el área del cable corto. Así se interpretaría este resultado. El área del cable largo deberá ser entonces, el área del cable largo deberá ser entonces 4 veces igual al área del cable corto. Y entonces, si eso se da, vamos a tener la misma corriente eléctrica. Vamos a quedarnos el día de hoy por acá. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas en este momento.